Voilà, voilà, gracias. Ok. Bueno, luego de todas las intervenciones aquí me planteo un tema particular, ¿no? Con todo lo del problema del conocimiento, que voy a tratar de hacerlo lo más simplificado posible porque consideré dentro de toda esta presentación del encuentro de saberes que en el problema del conocimiento se entrecruzan justamente los problemas que tanto Vanessa como Breyen plantearon. El tema de la relación de fe y razón, que, que muy bien el panorama amplio que explicó Vanessa con una buena, con una buena retórica, pero a su vez un nivel de conocimiento bastante amplio, lo planteó. Y bien interesante, me encantó y flipé con esa presentación. Así como la de Breyen, con su detalle también historiográfico, ¿no? Que claro, yo pude haber anotado también algunos puntos de vista, pero por razones de tiempo, oye, no, o sea, creo que vamos a argumentar lo que plasmamos dentro del cuerpo de la presentación, ¿ok? Que se enmarca en cierta manera dentro de lo que planteamos, pero yo también lo hice de una forma resumida, y eso yo lo planteaba también con el profesor Víctor. El profesor Víctor me dice que yo en cierta manera simplifiqué. Claro, por eso yo hice una anotación aquí que me pasé de Ockham, pero creo que también las demás presentaciones y los demás temas se enmarcan justamente dentro del problema del conocimiento dentro de todo lo que es la etapa de la filosofía medieval. ¿Ok? Bueno, en este sentido voy a comenzar con la lectura y también, y a su vez, compartir los comentarios que hice dentro del cuerpo del escrito. Que primeramente, bueno, planteo que el problema del conocimiento o la epistemología puede estar en varios puntos, como bien lo dije, que cada uno de los compañeros presentará de forma individual. Y este resumen de puntos puede centrarse en las dos etapas principales de un medioevo. Aquí yo calculo los 10 siglos de duración a toda la etapa medieval, incluyendo la patrística. He visto a catedráticos que plantean de que por lo menos la escolástica duró casi 10 siglos, porque lo cuentan justamente siglo IV es Agustín de Hipona, y del 5 en adelante, como hasta el 15, comienzan a hacer ese conteo ya de la escolástica. ¿Ok? Aquí, bueno, toda esta etapa, aquí pongo que la patrística se caracterizó por la defensa de los dogmas de fe y de un inicio a esta frase polémica que siempre, que bueno, que los expertos en teología como José Manuel y otros conocedores aquí presentes le dan como ese, oye, que tiene cierta polémica y cierta crítica, pero a su vez una frase que marcó toda esa época, como lo es el filosofía de Ancilla, aquí un poquito el latinazgo italiano, teologiae, ¿ok? Donde la especulación filosófica iba a estar subordinada al estudio de la teología, ¿ok? Igualmente, la escolástica, donde se buscó sistematizar, y aquí hago esta consideración hasta de una forma academicista, tales interrogantes que se produjeron en esa época, y de la cual su máximo exponente, como todos lo sabemos, fue el famoso dominico egresado de la Universidad de París, conocido como el Fray Angélico Santo Tomás de Aquino. Tanto Agustín como Tomás son de los principales exponentes de la Edad Media, eso lo sabemos, son las principales figuras. Pero claro, hay una diferencia considerable en siglos, ¿ok? Recordemos que Agustín es el siglo IV, donde él está influenciado en gran manera por el neoplatonismo y el platonismo propiamente. La obra de Agustín es, muchacho, y me perdonan el coloquialismo nuevamente, increíble. Y creo que una de las más completas dentro de todo ese quehacer filosófico de la época. Y son obras que hasta se pueden debatir en estos tiempos. Tanto Agustín como Tomás, ¿sí? Son principales de los exponentes, tienen su diferencia considerada en el siglo. Y bueno, aparte de eso, hubo otros pensadores que particularmente estos pensadores, recordemos muy bien que no eran filósofos formados propiamente en la universidad, sino que formaban parte de órdenes clericales. Pero ellos, o sea, como en esa época se fundó la universidad, creo que por ahí, o sea, eso es una duda también historiográfica que tengo. Unos decían que era Salamanca una de las primeras, pero dicen que de las primeras fue Bolonia. Pero bueno, en fin, esos son detalles. Bolonia, Oxford y justamente la Sorbonne. Pero bueno,
Esos son detalles ya de un punto histórico. Aquí, en esta presentación, yo voy a considerar 3 puntos particulares, pero no voy a manejar todos los puntos que pueden considerarse como parte del problema del conocimiento medieval. Y aquí, dentro de toda la reflexión, me pongo a pensar lo siguiente. O sea, yo como tal no consideraría denominarlo epistemología. ¿Ok? Porque propiamente no lo considero que hay como un desarrollo del método científico, a pesar de que hubo estudio, vamos a llamarlo así, que le dio ese principio a la ciencia. Ya vemos que en la modernidad surge todo el tema del positivismo, el giro copernicano, pero bueno, esto no viene al caso. Aquí voy a seguir con el planteamiento que hago dentro de la lectura. Y hago énfasis en el tema de que dentro del tema del conocimiento de la época, y más allá, hago un énfasis en esto, y más allá del estudio que pudo haberse dado de la ciencia natural, dominada por el aristotelismo, el tema de la física aristotélica, y recordando aún, esto lo dije muy bien, aquí que no se había dado el giro copernicano, recordemos también que había presencia de artes liberales, había unas 7 disciplinas denominadas artes liberales, que son los famosos trivium y quadrivium. El trivium se compone con la dialéctica, la retórica y la lógica. En este caso, compone de la matemática, la astronomía, la geometría y la aritmética. Aquí eso es lo que me viene a la mente, porque lo tenía anotado desde temprano, pero y obvié eso, y eso fue también, como quien dice, reforzando los conocimientos para la presentación de hoy. La teología y el dogma de fe, en este caso aquí lo explico, iban a ser defendidos por filósofos que en su mayoría fueron hombres de fe, obviamente los que pertenecieron a órdenes clericales. Para ver, Tomás de Aquino, el mismo Anselmo de Canterbury, creo que, para ver, Anselmo de Canterbury era dominico. Bueno, no, esto lo voy a enfocar aquí dentro de los puntos que vamos a detallar. El primer punto dentro de todo este tema particular del conocimiento, o vamos a llamarlo, yo me arriesgo a llamarlo así, nostalgia medieval. Porque principalmente, o sea, para poder buscar todos estos temas de fe, tiene que haber, y aquí vuelve Platón en todo esto, tiene que haber como una especie de búsqueda interna. ¿Ok? Y obviamente que esto que se va a lograr con todos estos temas de la relación entre la fe y razón, dar elementos lógicos que puedan determinar que puedan determinar estos temas particulares, bien sea esa interacción, participación complementaria entre fe y razón, los otros temas que posteriormente voy a desarrollar. Efectivamente, esta relación entre fe y razón fue desarrollado por los 2 principales en este caso, Agustín y Tomás de Aquino. El converso Agustín de Hipona, que nació en la África romana en el siglo IV, hacía referencia a que tanto fe y razón son 2 caminos que llevan al mismo sitio. Este argumento podemos considerar que viene un tanto de ese influjo de Platón y del neoplatonismo anterior a Agustín de Hipona. Este pensador de una obra vasta y de posturas que en la actualidad son muy válidas, esto lo resalté anteriormente, dijo una frase importante como, y aquí, claro, creo que Breyer lo comentó con San Anselmo de Canterbury, con el tema de cree para entender, credo intelligam, credam, cree para entender y entiende para creer. Él consideró que la fe y la razón, aunque fueran distintas, deben apoyarse la una y la otra. Así como también que en caso de conflicto, siempre la fe va a prevalecer. Ahora voy quizás con uno de los más complejos y pasando un poquito más de los hilos con Santo Tomás. Santo Tomás, que la Suma Teológica es un libro cortico. Me disculpen el sarcasmo, pero bueno. Santo Tomás de Aquino es un padre de la iglesia, efectivamente, como el mismo Agustín, y es principal exponente de la escolástica, influido por Aristóteles. A diferencia de Agustín, él consideraba iguales a la fe y a la razón.
pero le daba, o sea, cada una las distinguía, les daba su diferencia, pero no hacía inferior a la una o a la otra. La razón no contradice la fe, decía Tomás, y la verdad ha sido revelada por Dios. Pero más por la razón no se conoce a Dios como tal, sino la razón es una forma de conocer al mundo. ¿Ok? Creo que posterior con Santo Tomás manejaba cierto aspecto realista y creo que esto lo voy a adelantar un poco. Aquí, fíjense, aquí quiero hacer también una referencia sobre Averroes, pero no voy a generar esa polémica porque el profesor Víctor, en este caso es el titular de la materia de historia, de la filosofía, me dijo que tenía un detalle particular con ese tema, que él lo había dado en una clase a la que lamentablemente no pude asistir, pero bueno, por eso no voy a hacer mención a ese punto particular que coloqué sobre Averroes con el tema de la doble verdad. ¿Ok? Y aquí, bueno, aquí me viene a la mente la famosa frase de la encíclica Fides et Ratio de San Juan Pablo II, que dice, fe y razón son como dos alas en las cuales el espíritu humano se eleva en búsqueda de la verdad. Creo que me recuerda mucho justamente a Platón con el mito del carro alado, pero bueno, tiene esa relación que la puedo asociar ahí. Bien, ahora vamos con el segundo punto, que es la naturaleza. Creo que voy bien de tiempo, no los estoy aburriendo, gracias. Segundo punto es la naturaleza de Dios. Aquí voy a hablar sobre lo que mencionó Agustín, Tomás de Aquino, Anselmo de Aosta o San Anselmo de Canterbury y el también dominico polémico Guillermo de Ockham, el hombre de la navaja. Primero Agustín, como lo comentamos en el tema de fe y razón, considera que se puede llegar a determinar la existencia de Dios legítimamente por esos caminos que él planteó. Perdón. Aunque no sea una explicación, vamos a llamarla sistemática. Agustín explica que Dios es el fundamento de la verdad necesaria e inmutable. Aquí viene Platón Dixit. Dios como origen de la creación, el movimiento del alma que encuentra su origen en sí, siendo verdades eternas. El consentimiento universal en el que si una mayoría cree en Dios, por lo tanto existe. ¿Ok? La omnipotencia, donde no solo Dios crea el mundo, sino lo preserva. Y finalmente también genera un ejemplarismo, modelo copia de influencia, vamos a llamarlo así, platónica, para tomar ese cierto punto ontológico. Ahora viene San Anselmo de Canterbury, que hacía referencia a aquel famoso argumento ontológico que mencionó el buen amigo Breyer, donde las criaturas parten de un modelo de perfección, siendo la criatura más perfecta Dios. Textualmente dice así, se la cito rapidito. Si Dios es aquel ser más grande que se puede pensar, el ser más perfecto, y consideramos que es más grande algo que existe que algo que no existe, aquí un poco enredado, entonces tendremos que concluir necesariamente que Dios existe. Pues de lo contrario, no sería ese ser más grande o perfecto del que habíamos partido. Aquí finalmente, y lastimosamente, esto es un tema muy amplio, pero por razones de tiempo, y me perdona la expresión, hay que machetearlo, con el tema de Santo Tomás de Aquino y sus 5 vías, que aquí las doy en cierta manera resumida, pero creo que había otro compañero que iba a explicar las vías también de Tomás, que aquí las puedo resumir rápido. Un inicio, principio de causa y efecto, negación de cadena causal hasta el infinito y finalmente el motor inmóvil o la inteligencia planificadora u ordenadora. Y aquí vamos con el polémico Guillermo de Ockham, que era un opositor total a la argumentación tomista y agustiniana. Conocido como la navaja simplificadora de los hechos. Él dice, aquí cito una parte particular de Ockham, si tan solo existen entidades particulares y hemos de dar más importancia a los sentidos en el proceso del conocimiento, hablar de entidades abstractas, sean los universales o sea Dios mismo, carece de sentido. Él alega que Dios no puede conocerse a través de la razón,
sino de los sentidos. Aquí creo que era como el más empirista de todo, ¿no? Por todo el tema de los sentidos. Y bueno, aquí estamos ya casi terminando. Vamos a hacer una mención al problema de los universales. Aquí, bueno, vamos a enfocarnos al planteamiento que hizo la filosofía medieval. Aquí dentro del problema de los universales han habido dos corrientes que han generado debate sobre el tema, que es tanto el realismo como el nominalismo. Principalmente el realismo consideraba que habían objetos y entidades, estoy leyendo aquí pausado para que lo escuchen bien, objetos y entidades abstractas independientes del sujeto. Aquí viene Tomás de Aquino que dice que en este caso consideraban que habían entidades abstractas, pero no separadas de las cosas. Tomás defendió principalmente que el universal en este caso era esencia desde un punto de vista metafísico. ¿Ok? En cambio, el realismo era una influencia más platónica desde el punto de vista de la teoría de las ideas, de la parte sensible de lo inteligible, ¿no? En la filosofía clásica, que hago esta anotación, Platón lo plantea, pero Aristóteles dijo, y aquí, ojo con esto, que la materia representa lo particular y la forma a lo universal, pero sin estar separado de ella. Tanto en la metafísica como en las categorías del organón o lógica aristotélica se desarrollan estos temas específicos. Porque como sabemos, la metafísica aristotélica tiene esa palabra que marca ese comienzo de todos los seres tenemos necesidad de conocer. Eso es un argumento, muchacho, realmente implacable. Bien, para ya finalizar, consideramos desde una perspectiva particular que esos tres problemas son fundamentales dentro de toda esta forma de conocer, de conocimiento, vamos a llamarlo nociológico, ¿no? Como forma de conocer del humano, más allá de un método muy particular, ¿no? Entonces, aquí hay conceptos que no se trataron por acá. Y ya voy a terminar, querido José Manuel. Hay conceptos que no tratamos por acá, pero de igualmente se trataron y existen dentro del problema del conocimiento, como es el tema del mal y el origen del mundo. El mal básicamente era lo que decía Agustín. El mal es ausencia de Dios. Agustín tenía esa argumentación, vamos a llamarla fundamental. Y bueno, aprovechando esto, me he apoyado, más allá de irme profundamente en doctrina, me he apoyado en recursos audiovisuales que creo que puedan tener o sea, cierto nivel y que se explica de una manera adecuada para generar esa democratización y de que las participaciones no sean únicas y exclusivamente de un solo compañero, sino que pueda hacerlo lo bastante amplio y que cada uno de nosotros, damas y caballeros, podamos plantearlo. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier crítica, contraargumentación, comentario. Bueno, muchas gracias.